Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Y llegaron al resultado por fin, jóvenes? Sí. Sí, profe. Veamos rápidamente. Aquí está expresada la sustitución, porque aquí está expresada la sustitución de las ecuaciones de transformación por rotación en la ecuación original. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Aquí estoy Sí. haciendo los productos que necesito en el desarrollo del problema. Necesito x' por coseno de teta menos y' seno de teta elevado al cuadrado. Lo voy a necesitar. Aquí está el desarrollo. Voy a necesitar la multiplicación de x' coseno de teta menos y' seno de teta por x' seno de teta más y' coseno de teta. Aquí está el resultado de la multiplicación. Voy a necesitar x' seno de teta más y' coseno de teta elevado al cuadrado. Aquí está el desarrollo del binomio al cuadrado. Voy a hacer la sustitución ya en la ecuación original. Dice 9 por x' coseno de teta menos y' seno de teta al cuadrado. Aquí está. ¿Es correcto? Y de una vez hago la multiplicación por 9. 9x' cuadrada, coseno cuadrado de teta, menos 18x' y' por coseno de teta, seno de teta, más 9y' seno, más 9y' cuadrada por seno cuadrado de teta. ¿Sí está bien? Dice, menos 24 por estos dos polinomios. Aquí está, menos 24, y aquí está el resultado de la multiplicación de los dos polinomios. Multiplico por menos 24 y quedaría menos 24x' cuadrada, coseno de teta, seno de teta, más 24x' y' seno cuadrado de teta, menos 24x' y' coseno cuadrado de teta, más 24y' cuadrada, coseno de teta, seno de teta. Tengo 16 por el binomio elevado al cuadrado. Aquí está el 16 y aquí está el binomio elevado al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, multiplico el desarrollo del binomio al cuadrado por 16 y me da 16x' cuadrada seno cuadrado de teta, más 32x' y' seno de teta coseno de teta, más 16y' cuadrada coseno cuadrado de teta. Dice menos 40 por x, menos 40 por x' coseno de teta, menos y' seno de teta, que me da menos 40x' coseno de teta, más 40y' seno de teta. Menos 30 por y, menos 30 por y es igual a x' seno de teta más y' coseno de teta, por menos 30 me quedaría menos 30x' seno de teta, menos 30y' por coseno de teta. ¿Está bien? Ok, ya hice la sustitución en la ecuación original de x' de x y de y. Ya desarrollé las operaciones indicadas y los resultados están aquí con negritas. Por si los quieren comparar contra los que ustedes hicieron, aquí está, con negritas esos productos. Como me dice que carezca del término en x' y', una vez que desarrollé, pues agrupo los términos que contienen a x' y'. Dichos términos son menos 18x' y', aquí está, ¿sí? Más 24x' y' seno cuadrado de teta, aquí está,
menos 24x', y' coseno cuadrado de teta, ¿sí? Más 32x', seno de teta, coseno de teta. Son todos los términos que contienen x', y'. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Agrupo ya estos términos, aquí están. El factor común es x', y', ¿sí? Factorizo por factor común. Entonces el coeficiente de x', y' va a ser menos 18 coseno de teta, seno de teta, menos 24 coseno cuadrado de teta, más 32 seno de teta al cuadrado, más 32 seno de teta, coseno de teta. Y aquí veo que se puede simplificar menos 18 coseno de teta, seno de teta, más 32 seno de teta, coseno de teta, me quedaría 14 seno de teta, coseno de teta, menos 24 coseno cuadrado de teta, más 24 seno cuadrado de teta. Ya tengo el coeficiente final de x', y'. Como me dice que carezca de este término, para que eso sea posible, entonces este coeficiente tiene que ser igual a 0. Entonces, lo igualamos a 0. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Pero antes de hacer la igualación a 0, agrupé los términos dentro de un paréntesis precedido de un signo menos y de una vez factoricé porque había factor común. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué agrupé dentro de un paréntesis precedido de un signo menos? Porque no voy a hacer coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces, ok. Una vez factorizado y agrupado dentro de un signo precedido de un signo menos, recordamos que las entidades y las identidades para el duplo de un ángulo nos dicen que seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta y que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y yo ubico en este coeficiente que se va a igualar a 0, yo ubico que 2 seno de teta coseno de teta está presente aquí. Descomponiendo 14 en 7 por 2, me quedaría 7 por 2, seno de teta coseno de teta, y ubico que coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta está presente aquí, y eso va a ser igual a coseno de 2 teta. Entonces, podemos hacer esa sustitución y nos quedaría que 2 seno de teta coseno de teta es igual a seno de 2 teta. ¿Sí, jóvenes? Por 7. Sí, profe. Menos 24. Pero coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta. Y todo eso es igual a 0. Ya estoy igualando ese coeficiente a 0 porque debe de carecer del término en x', y'. Entonces, tendríamos que 7 seno de 2 teta va a ser igual a 24 coseno de 2 teta, menos 24 coseno de 2 teta está restando, va a pasar al otro lado sumando. Tendríamos 7 seno de 2 teta es igual a 24 coseno de 2 teta. Eso me permite calcular tangente de 2 teta, ya que seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta es igual a 24 sobre 7. Yo sé que seno sobre coseno es igual a tangente y tangente de 2 teta va a ser igual a 24 séptimos. Si tangente de 2 teta es igual a 24 séptimos, podemos deducir coseno de 2 teta y seno de 2 teta en caso de ser necesario, porque si dibujamos un triangulito representando este cateto opuesto y este cateto adyacente, podríamos calcular la hipotenusa y con la hipotenusa de ese triangulito podríamos determinar coseno de 2 teta y seno de 2 teta. ¿Es correcto? ¿Jóvenes?
Sí. Sí. Entonces, Sí. haciendo esa operación, tendríamos que coseno de 2 teta es igual a 7/25. Sí, jóvenes, porque coseno de 2 teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente 7, y la hipotenusa, al calcular la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado, nos va a dar 25. Sí, jóvenes, entonces ya tengo coseno de 2 teta. Pero lo que yo quiero determinar es seno de teta y coseno de teta. Pero tengo las fórmulas que me dicen que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, y ya conozco coseno de 2 teta. Por lo tanto, seno de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Sustituimos coseno de 2 teta, que es igual a 7/25. Hacemos las operaciones indicadas y nos dice que seno de teta es igual ¿a quién? A 3/5. De la misma manera, coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Por lo tanto, el coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Hacemos la sustitución de coseno de 2 teta y hacemos las operaciones indicadas, y me dice que coseno de teta es igual a 4/5. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí hicieron todo eso? Sí, profe. Ok. Ya con seno de teta y coseno de teta podemos sustituir en el desarrollo original que hicimos cuando se hizo la sustitución de las ecuaciones de transformación por rotación, y en eso nos dio todo este resultado. Aquí está todo ya. ¿Qué tenemos que sustituir, jóvenes? Pues coseno de teta, pero aquí está elevado al cuadrado, y coseno de teta, seno de teta sustituimos por sus respectivos valores, seno de teta, pero aquí está elevado al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Tendríamos que sustituir en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Ok. Yo lo que hice, aquí está, nada más que ese tamaño tiene que quedar así, porque si no, vamos a ver. ¿Ahí se ve más o menos? Sí, profe. Ok. Todos esos resultados ya están aquí. ¿Sí, jóvenes? Pero ojo, me dice que carezca del término de en X', Y'. ¿Sí, jóvenes? Sí. Si se dan cuenta, aquí ya no está X', Y'. Vean, aquí dice menos 18X', Y', coseno de teta, seno de teta. Nótese que aquí ya no está, porque no tiene caso sustituir X', Y', los términos que contienen X', Y', porque finalmente van a desaparecer. ¿Sí me explico? Porque dice que carezcan del término en X', Y'. Por esa razón, si se dan cuenta, aquí ya no están. Están todos los demás, menos los que contienen a X', Y', porque ese se tiene que hacer 0. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, al hacer esa eliminación de todos los términos que contienen a X', Y', obtenemos esta expresión. Y en esta expresión es donde vamos a hacer la sustitución ya de seno de teta y coseno de teta, hacer las operaciones que nos indica esta expresión. Vamos a ver. Dice 9x' cuadrado por coseno de teta elevado al cuadrado, pero coseno de teta es 4/5 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado, 16 por 9, 144, 5 al cuadrado, 25, 144 25avos de x cuadrado. ¿Es correcto? 9y' cuadrada por seno cuadrado de teta. Pero seno de teta es igual a 3/5, nada más que está elevado al cuadrado.
3 quintos elevado al cuadrado, 9 por 9, 81, 5 elevado al cuadrado, 25, 81 25avos de y prima cuadrada. Menos 24 que es prima cuadrada por coseno de teta, seno de teta. Pero coseno de teta vale 4 quintos y seno de teta vale 3 quintos. 3 por 4, 12 por 24, 288, 5 por 5, 25. 288 25avos de x prima cuadrada. Y así sucesivamente. 4 por 3, 12 por 24, 288 sobre 25, y prima cuadrada. Recuerden que 4 quintos y 3 quintos respectivamente es coseno de teta y seno de teta. Entonces, hacemos esos desarrollos y llegamos a esta expresión. Lo que sigue es reducir términos semejantes. Ok, agrupo los que contienen x' y x' cuadrada. Y nos damos cuenta que 144 y 144, 288 positivos, menos 288 se elimina el término en x' cuadrada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Agrupamos los términos que contienen a y' cuadrada, ¿sí? Que es 81 25avos, 288 25avos, 256 25avos. Al hacer esa suma de estas tres cantidades, nos da 25y' al cuadrado. Agrupamos los términos que contienen a x', que son menos 160 quintos de x' y menos 90 quintos de x'. Al hacer esa suma nos da, este es positivo, este debe ser positivo. ¿Sí, jóvenes? Ah, no, hay que hacer la suma y nos da menos 50x', perdón. ¿Sí está bien? Sí. Ok, están bien los signos, menos 50x'. Finalmente, los términos que contienen a y', ¿sí? Que es 120 quintos positivos y 120 quintos negativos, se va a eliminar, ¿estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Igual a cero. Ya podemos formar la ecuación reducida. ¿Qué quedó? 25y' al cuadrado menos 50x' igual a 0. Se puede simplificar como y' al cuadrado menos 2x' igual a 0. Ahí está, ahora sí, jóvenes. ¿Más o menos? Sí, sí quedó, profe. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. No, profe. Un poquito laborioso, pero finalmente es lo que nos estaban preguntando, ¿no? Quisiera ver ejemplos donde primero rotamos y luego trasladamos, o viceversa, donde primero trasladamos y luego rotamos, pero ya el factor tiempo se nos está acabando, ¿no? ¿Alguna duda de este ejemplo, jóvenes? No, profe. ¿No? Es necesario que copien algo, que le saquen foto, o que impresión de pantalla. Seguimos. Profe, no, tengo una duda nada más en la resta de menos 160 entre 5x', menos 90 entre 5 por x'. Es que hacer resta da menos 56 según yo. No sé, la acabo de meter en la calculadora y me da menos 56, no menos 50. No sé si algo me estoy brincando o algo.
nos da 50. ¿Cuánto te da 160 menos 160 y menos 90? ¿No te da menos 250? Sí, Si no se divide entre 5, sí, sí, sí. ¿qué nos da? Ok, tiene razón, pero, a ver, ok, sí, sí, tiene razón, tiene toda razón, pero me da otro resultado si lo hago independiente la división, no sé por Estás qué. usando mal la calculadora. Tal vez. A ver, déjeme checar por qué no me Estás da usando así. mal la calculadora. A ver, déjame ver. Si da o no da. Ah, sí, es que metí un número mal. Ya, ya. Gracias. Ok. Oiga, profe, para mí nos puede mostrar antes de sustituir. Antes de sustituir. Ah, sí, no, no quiero que me lo explique, nada más que lo muestre. Sí, sí, permíteme. No estoy compartiendo el documento, que estoy compartiendo un apunte, ¿verdad? ¿Así está Sí, bien? profe. Ah, sí, nada más un poquito más arriba, profe. ¿Más arriba? Ahí está bien. Gracias, profe. Ya. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Permítanme.
¿Se ve el apunte? Sí, profe. Copiamos.
¿Ya quedó, jóvenes? Ya, profe. Ok. Como observamos en la figura, tenemos un vector, el vector A. Este vector está en el espacio, formado por los ejes X, Y y Z. Dice que un vector en el espacio puede tener una, dos o tres componentes, dependiendo de la posición donde se encuentra el vector. Si el vector está sobre uno de los ejes, solamente tiene una componente. Si este es el vector, tiene solamente componente en el eje de las X y no tiene componente ni en el eje de las Y ni en el eje de las Z. Si el vector estuviera en un plano, digamos aquí en este plano, ¿no? Dicho vector, ¿cuántas componentes tendría? Si el vector está en el plano, jóvenes. 2. Dos componentes, ¿no? Vamos a suponer que hay un vector que está en el plano. Y, pues, obviamente nuestro vector estaría ahí, ¿correcto? Y se observa que el vector tiene componente en el eje X y en el eje Z, porque está en el plano formado por el eje X y el eje Z. En este caso tendrá dos componentes. Pero si está dentro del espacio formado por los ejes X, Y, Z, observamos claramente que este vector tiene una, dos, tres componentes. Una en el eje X, una en el eje Y y una en el eje Z. ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo se determina la magnitud de un vector en el plano, jóvenes? Y la dirección de un vector en el plano. ¿Por qué métodos? El del paralelogramo, ¿no? El ideal sería el método del paralelogramo, pero también tenemos el método de descomposición rectangular. ¿Sí tenemos idea de esos conceptos, jóvenes? Yo del segundo que dijo, sí, no. De Yo descomposición no estudié rectangular, ninguno ¿no? de los dos, profesor. No. Ninguno de los dos. No. Santo Dios, entonces debí de haber iniciado con eso. Ok. Bueno. No, una pregunta rápida, profe, porque nunca me aprendo los nombres. El segundo es en el que le saca la resultante del, por ejemplo, de en X y de Y y luego lo sumas. Sí, descomponemos al vector o a los vectores en componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Una vez que hicimos la descomposición rectangular de cada uno de los vectores, sumamos en X y sumamos en Y, lo representamos en un sistema de referencia XY para visualizar las componentes y el vector, y ya después con el teorema de Pitágoras calculamos el valor de la resultante y ya sea con la función seno, coseno, tangente, calculamos el ángulo, la dirección y sentido, que es el ángulo. ¿Sí me explico? Ese es el método de descomposición rectangular. Sí, sí lo conozco, nada más que no me sabía el nombre.
Tengo puros ejercicios en el espacio. Déjenme ver. No tengo ni un ejemplo en el plano, pero la clase que viene les muestro rápidamente uno y repasamos rápidamente el método del paralelogramo y el método de descomposición rectangular. ¿Sale? No. En este punto no tengo, pero debo de tener en otros. Ok, vamos ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, dice, como se observa en la figura, el vector A tiene tres componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Cómo vamos a determinar esas componentes? Observamos que el vector A, ¿sí? Con el plano formado por el eje XY, si proyectamos el vector A sobre este plano, lo que obtenemos es un triángulo rectángulo. ¿Es correcto? ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque los ejes son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, aquí forzosamente tiene que haber grados, ¿no? Entonces, se trata de un triángulo. Este vector inicialmente es igual a la suma de A'. ¿Quién es A'? La proyección del vector A sobre el plano formado por los ejes X y Y. Este es A'. No es componente del vector, es una proyección. Más AZ. ¿Es correcto? Y aquí vemos el vector A. Ok. Pero yo quiero las componentes del vector A en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esta primera fórmula me permite determinar la componente de ese vector en el eje Z y por medio de la proyección del vector que es A', puedo calcular las otras componentes. Visualizamos ahora A'. Es este que no es componente del vector, es una proyección. Y observamos que aquí se forma, ¿cómo sé que es rectángulo? Vuelvo a repetir, porque los ejes son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, consecuentemente aquí hay 90 grados. Entonces se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí observo que esta proyección, ya sea que trabaje yo con este triángulo o con este triángulo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Observo que A' es igual a la suma de AX más AY. ¿Es correcto? Entonces, A' es igual a AX más AY. Sustituimos en la expresión anterior el valor de A' y nos dice que el vector A es igual a AX más AY más AZ y ya tenemos las tres componentes del vector A que se muestran en la figura. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Si expresamos en forma vectorial cartesiana, lo único que tenemos que aumentar es I, J y K. ¿Por qué I, J y K? Porque hay unos vectores que se llaman vectores unitarios cartesianos que están sobre los ejes.
Estos vectores unitarios cartesianos es el eje Y, perdón, para el eje X es el vector unitario cartesiano Y, para el eje Y es el vector unitario cartesiano J, y para el eje Z es el vector unitario cartesiano K. Se llaman vectores unitarios porque su magnitud es igual a 1. Entonces, si quiero expresar las componentes de un vector en forma vectorial cartesiana, lo único que tengo que hacer es anexar I, J y K, respectivamente para los ejes X, Y y Z. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Ya no me digan por el paralelogramo, sino cuál es la fórmula, si conozco las tres componentes. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Por la descomposición. No. Ya me estás diciendo cómo obtengo las componentes del vector. Sí, las componentes de un vector las puedo obtener por descomposición rectangular. Obtengo las componentes. Ok, ya tienes las componentes. ¿Cómo calculo la magnitud del vector? Dicho de otra manera, ya sé cuánto vale la componente en X, ya sé cuánto vale la componente en y ya sé cuánto vale la componente en Z. ¿Cómo calculo la magnitud de este vector? Creo que era la raíz de la componente en X más al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ajá, exactamente, sí. Eso que dijiste, dicho de manera formal, es así. La magnitud o módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Y cómo determinaremos la dirección de un vector? En el plano ya dijimos que es por medio de seno de teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cualquiera de esas tres fórmulas, si conocemos todos sus elementos, podemos calcular el ángulo que nos representa la dirección y sentido del vector. Eso es en el plano y en el espacio. No vieron nada en el espacio, ¿verdad? No, profe. Ok, ok. Bueno, en el espacio, aquí está. Ahí está la fórmula para la... Ah, ¿es necesario que copien algo antes de seguir avanzando? Jóvenes. Por mi parte no. No, profe. ¿No? Ok. La magnitud del vector se determina por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Es correcto? Sí. Sí, profe. Y la dirección y sentido de un vector en el espacio se determina por medio de los ángulos directores coordenados. Estos ángulos directores coordenados es el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Dice, los cuales se miden del vector a la parte positiva de los ejes, como se observa en la siguiente figura. Ahí está. Ahí están los ángulos directores coordenados, alfa, beta y gamma. Nótese que van del vector a la parte positiva del eje X, alfa. Del vector a la parte positiva del eje Y, beta. Del vector a la parte positiva del eje Z, gamma.
¿Sí, jóvenes? ¿Copiamos eso? ¿Ya lo copiaron? Permita. Ya, profe. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Para calcular esos ángulos directores coordenados, se usan unas fórmulas que se conocen como cosenos directores del vector. Esas fórmulas son coseno de alfa es igual a la componente en X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre la magnitud del vector. Y coseno de gamma es igual a la componente en Z sobre la magnitud del vector. ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿Listo? sí, Ok. Vector unitario. Con atención. El vector unitario es un vector que tiene la misma dirección que el vector A. La misma. ¿Sí? Si el vector unitario tiene la misma dirección que el vector A, entonces el ángulo alfa, beta y gamma del vector son los mismos para el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Porque está sobre la línea de acción del vector A. ¿Sí? Entonces, ese vector unitario tiene una fórmula. Dice que el vector unitario A es igual a A vector entre A magnitud. A vector es igual a AXI más AYJ más AZK entre la magnitud del vector. Pero AX sobre A es igual a ¿quién, jóvenes? Coseno de A. Coseno de alfa. AX
sobre A es igual a coseno de alfa, más AY sobre A es igual a ¿quién? Coseno de beta. Más AZ sobre A es igual a ¿quién? Coseno de gamma. Entonces el vector unitario A se puede expresar también como igual a coseno de alfa más coseno de beta más coseno de gamma. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok. ¿Y cuál es la magnitud, dije, del vector unitario A? 1. ¿Es correcto? Por eso se llama vector unitario. Entonces, tendríamos que 1 elevado al cuadrado, que es la magnitud del vector unitario A, es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. ¿Es correcto? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya que sabemos que la magnitud de un vector, esta es su magnitud del vector unitario, ¿es correcto? Sí. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Entonces, como 1 al cuadrado es igual a 1, tendríamos que 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Opinen eso, por favor. ¿Listo? Sí, sí, profe. Ok. Y antes de empezar a trabajar con vectores en el espacio, vamos a poner recordatorio de operaciones con vectores
en el plano. Antes de hacer ejemplos en el espacio, me gustaría hacer un recordatorio de operaciones con vectores en el plano. ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿y estos recordatorios van a ir también en el portafolios? Teoría no. Nada de lo que estoy viendo ahorita va en el portafolio. Esto es teoría. Si hago recordatorio de operaciones con vectores en el plano, si hago ejemplos, sí. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Ok. A propósito del folder, supongo que va actualizado, jóvenes. Porque se dijo que lo iban haciendo como vamos haciendo las clases, ¿no? Que si lo quieren hacer el último día, pues de nada sirve. La idea es que lo vayan haciendo como van avanzando las clases para ir repasando los ejercicios y los temas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y ahí le dejamos, jóvenes. Nos vemos. Pasen lista en el chat, por favor.